Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio continuamos todavía con esta mentalidad de ver quién es Jesús, qué es lo que hace, y más adelante vendrá toda la enseñanza más teórica, entre comillas. Aquí es Jesús que quería dar descanso a los apóstoles, lo veíamos el último día, después de haber ido de dos en dos por todos los pueblecitos de Israel, o algunos al menos, aquellos donde Jesús pensaba ir después. Vuelven cansados, querían descansar, pero no les dejan. Van de un lugar a otro en barca, pero les siguen. Lo que quieren es que sus enfermos se curen. Ven a Jesús como el taumaturgo, o sea, el que cura. De hecho, todavía cuando uno coge muchísimas pinturas antiguas, se le ve con ese signo, el signo del bastón inclinado hacia abajo, como tocando, no toca nada en las imágenes, pero como si tocase entonces con ese bastón a los enfermos y los enfermos se curaran. Era un signo antiguo de los taumaturgos, esa especie de bastón que se coge por un lado, por una punta, y queda como signo del curador. Jesús también es el que cura, de acuerdo que cura los cuerpos, pero mucho más importante las almas. Pero todo eso lo iremos viendo los próximos días, mientras que la primera lectura de hoy es la inauguración en el Antiguo Testamento del templo. El templo tardó mucho en hacerse, estamos en el siglo X y en el siglo X antes de Cristo. Y allí es Salomón el que hace construir el templo como le había ordenado su padre David. Y aquí hoy vemos la gran inauguración en procesión, con grandes sacrificios de animales, van trayendo el arca hasta el templo, y el templo se llena de esta nube. Recordemos que en el Antiguo Testamento la nube que de repente entra y penetra todo, representa la presencia de Dios. La nube que seguía, esa nube que a veces es de fuego y a veces da sombra. En el Antiguo Testamento, allí, cuando estaban en Egipto, esa sombra, esa nube que tantas veces en el contexto adecuado representa esa presencia de Dios que llenaba el templo y no les dejó ni oficiar lo que querían hacer los sacerdotes. Pero nosotros sabemos bien que esa presencia de Dios, que en el Antiguo Testamento era el arca, y esa arca que ya en ese tiempo solo tenía y nos lo dice hoy esa primera lectura, esas tablas de la ley, esas segundas tablas, las primeras se destruyeron, las destruyó el mismo Moisés cuando vio el oprobio de su pueblo que se apartaba de Dios. Hace esas segundas tablas, que son las que están ahí, estaban en el arca de la alianza. Esta arca de la alianza que ya desaparece y no se sabe nada de ella a partir del destierro en Babilonia. Pero todo eso, ese templo es solo una pálida imagen profética de lo que es el auténtico templo. El auténtico templo de Dios es Cristo, es Dios que se hace hombre. Ahí está la auténtica presencia de Dios, pero una presencia que quiere alargarse. Y esa presencia que la tenemos en la Eucaristía de forma real y sustancial, nos dirá Pablo VI, está la presencia de Cristo en la Eucaristía y que sirve de alimento a todos aquellos que quieran vivir realmente en gracia y que hace que sean cada cristiano en gracia presencia de Dios en el mundo.
Por eso cada cristiano junto a los demás forma ese único cuerpo de Cristo. Es esa presencia de Dios en el mundo. De ahí la importancia de vivir coherentemente, porque si no, ante el mundo somos una estafa, si no somos de Cristo. Si los cristianos vivimos como paganos, somos una estafa ante Dios. De ahí la importancia de ser cada cristiano otro Cristo. A partir de su bautismo, de su vida cristiana, cada cristiano es una mano de Dios para la conversión del mundo, para hacer el bien aquí en la tierra y de esta forma hacer ese apostolado que pueda llevar los hombres hacia Dios.